estrecha llanura de Maratón, en el este de Grecia, se libra una batalla que cambiará el curso de la civilización occidental. En un bando, el ejército del Imperio Persa, la fuerza de combate más poderosa del mundo. En el otro, el ejército de Atenas, con la mitad de hombres, liderado por el famoso general griego Milcíades. Es una batalla de brillantez táctica frente a enormes obstáculos. Una batalla por el futuro de Grecia y la supremacía del mundo durante la antigüedad. Dos civilizaciones están a punto de chocar. Oriente contra Occidente, en la llanura de Maratón. Batallas legendarias, Maratón y las Termópilas. La muerte llega rápidamente. Durante 6 días, el ataque brutal de un invasor sin rostro tiñe el suelo de sangre. Los que no son aniquilados son esclavizados. El agresor es la infantería pesada del poderoso Imperio Persa. Les llaman los Inmortales. Las víctimas son los habitantes de la isla de Eubea, en la ciudad griega de Eritrea. 600 barcos de guerra persas habían cruzado el mar Egeo, arrasando las islas griegas que encontraban a su paso. Pero Eubea no es su destino final. Se dirigen a Atenas. Su objetivo, destruirla por completo. Recorrieron el Mediterráneo oriental saltando de isla en isla durante su campaña, algo muy parecido a lo que los Estados Unidos hicieron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron invadiendo islas pequeñas y convirtiéndolas en bases logísticas para lograr una posición desde la que poder atacar a Atenas. Nada detiene a la máquina de guerra persa. Desde Eritrea se dirigen a Atenas. Los persas pueden merendarse cualquier ciudad del tamaño de Atenas. Están tan seguros de su éxito que van cargando sus barcos con mármol para poder construir un monumento de la victoria cuando hayan reducido a Atenas a cenizas. El imperio persa es enorme. Sus fronteras se extienden desde el río Indo, en la India, hasta el río Nilo, en Egipto. Persia era el mayor imperio que la historia había conocido, no solo en términos geográficos, sino también demográficos, millones de personas. Y era una de las culturas más avanzadas en materias como arquitectura, escritura, diseño. Era un imperio multinacional. El imperio persa integraba más nacionalidades y religiones de las que hubiesen existido antes en cualquier otro imperio. Por el contrario, Atenas es solo una más entre las heterogéneas ciudades-estado griegas. La Grecia actual, en aquella época, no era una nación, sino numerosas ciudades-estado. Desde Macedonia en el norte hasta Atenas, Corinto o Esparta. Todos esos estados cuyos nombres van apareciendo en la historia. Cada ciudad-estado era una sociedad independiente, tenía sus propias tierras, su propio ejército. Pero a bordo de su buque de guerra, el comandante Persarati solo tiene en mente una de esas ciudades-estado, Atenas. Está tan seguro de que logrará destruir esa histórica ciudad que su única preocupación es cómo va a destruirla. Una posibilidad es atacar Atenas directamente desde el mar, pero es un poco complicado. Atenas está amurallada y un asalto anfibio desde el mar frente al enemigo es una opción arriesgada. Por tanto, decide no atacar Atenas de frente, sino buscar un lugar a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad, desembarcar allí y considerar un par de posibilidades. O el ejército griego responde y sale a su encuentro, o desembarca, reúne a su ejército y simplemente marcha hacia Atenas por tierra. Entre esas dos opciones, una campaña terrestre o un desembarco anfibio, optó por la campaña terrestre. Datis dirige su flota de 600 barcos hasta situarse a unos 42 kilómetros de Atenas, en Maratón.
Sus barcos echan amarras en la bahía de Maratón y desembarcan en la playa de Chinias. A continuación, los persas acampan en la parte nordeste de la llanura junto al gran pantano. El ejército persa está a punto de caer sobre Atenas. Los atenienses saben que rendirse no es una opción, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo deben prepararse. ¿Deberían hacerse fuertes tras los muros de la ciudad o salir al encuentro de los persas para luchar? Algunos atenienses creen que una batalla en campo abierto contra los persas es un suicidio. Pero un ateniense no está de acuerdo. Su nombre es Milcíades y tiene algo personal contra los persas. Milcíades es un personaje muy interesante, pertenece a una influyente familia ateniense, y cuando tiene unos 35 años se hace cargo de una colonia griega en Jonia, en la frontera del Imperio Persa. Gobierna como un tirano, por lo que es muy poco apreciado en Atenas. A finales del siglo VI a.C., el territorio de Milcíades en la península de Helesponto es absorbido por la expansión del Imperio Persa. Es obligado a hacer el servicio militar. Ahora blande una espada persa y debe luchar junto a sus conquistadores. Los persas pronto se expanden hacia el norte, cruzan el río Danubio e invaden Estitia, situada entre lo que hoy serían Europa del Este y Asia. Milcíades era el encargado de custodiar los puentes sobre el Danubio a los que el ejército persa había llegado para entrar en Estitia y continuar la campaña. Después de 3 largos años en Estitia, Milcíades decidió que ya había tenido suficiente. Milcíades nunca había tenido mucho aprecio por los persas e intentó que otros generales griegos acordasen quemar los puentes después de que Darío y su ejército los cruzasen para que muriesen de hambre o los matasen los escitas. Aquellos generales griegos no aceptaron su propuesta, pero los servicios de inteligencia de los persas se enteraron de la idea de Milcíades y, como podemos imaginar, aquello no les hizo demasiada gracia. Milcíades huye a Atenas, pero allí tampoco es bienvenido. Los atenienses aún recuerdan a Milcíades como un tirano y lo encarcelan a la primera oportunidad. 3 años después de su llegada a Atenas, Milcíades se enfrenta a la pena de muerte por tiranía, pero guarda un as en la manga. Sabe qué planean los persas. Y los persas se dirigen hacia Atenas para destruirla. Los atenienses no solo perdonan la vida a Milcíades, además lo nombran general. Pero Milcíades tiene que plantearse qué destino es peor, la ejecución o ser destrozado por los guerreros persas. Milcíades decide hacer frente a las armas de los persas y, en lugar de esconderse tras las murallas de Atenas, escoge enfrentarse a los persas en el campo de batalla. Pero la decisión final sobre si ha de combatir no depende de él. La democracia ateniense también rige en su ejército. Y cuando surge la discusión sobre qué hacer en Maratón, la decisión depende de un consejo formado por 10 generales. Atacar o retirarse y tratar de conseguir ayuda de otras ciudades-estado griegas. El resultado de la votación es un empate. El voto decisivo corresponde a un hombre llamado Calímaco. Es el polemarca, un puesto simbólico del ejército ateniense. Milcíades explica apasionadamente a Calímaco: de ti depende que Atenas sea condenada a la esclavitud o se convierta en el mayor de todos los estados griegos. Si no luchamos, la democracia se resquebrajará y nos convertiremos en una presa fácil para los persas. Y convence a Calímaco, que vota a favor del ataque. Milcíades consigue su guerra. Dirige a todo el ejército ateniense, unos 10.000 hombres, 42 kilómetros hacia el este, hacia la llanura de Maratón. Milcíades parece tenerlo todo en contra. El ejército persa es colosal. 2 veces mayor que el ateniense. 20.000 soldados de infantería, 3.000 arqueros, 2.000 soldados de caballería.
Milcíades analiza la situación y percibe de inmediato su inferioridad numérica. Y no solo son superados en números, sino también en armamento si consideramos los contingentes de arqueros y soldados de caballería. Incluso si logran frenar a la infantería persa, los atenienses no tienen forma de contrarrestar su caballería. Su inferioridad es enorme. La caballería es una de las claves del éxito militar de los persas. Fue uno de los primeros ejércitos que integraron plenamente los caballos y la infantería pesada para formar un doble ataque devastador. Así lograban dirigir a sus enemigos hacia la brutal potencia de las líneas de infantería. Milcíades es superado en número y armamento. Los atenienses nunca se han enfrentado a un ejército semejante. Pero han aprendido de algunos de los mejores guerreros de la antigüedad. Durante siglos, cada una de estas dos ciudades-estado griegas han derramado la sangre de la otra, pero 50 años antes de que Milcíades se enfrentase a los persas, surgió entre los vecinos griegos un conflicto que en última instancia daría lugar a la batalla de Maratón. En el año 540 a.C., 50 años antes de la batalla de Maratón, dos ciudades-estado griegas, Atenas y Esparta, se enfrentan en campo abierto. La rivalidad entre Atenas y Esparta es como un derbi futbolístico, pero en este caso con lanzas. Buscan constantemente cualquier ventaja que puedan lograr sobre su rival. Pero mientras que la mayoría de sus batallas son meras disputas regionales, en una de ellas se verán involucrados los persas y desembocará en la batalla de Maratón. Atenas es conocida como la cuna de la democracia. Su vecino del oeste, Esparta, es totalmente diferente. Si los marines de los Estados Unidos tuviesen su propio país, sería Esparta. Entrenan constantemente. Armas, tácticas, armaduras, prácticamente es todo lo que hacen. Y la relación entre atenienses y espartanos es muy inestable. A veces se ayudan mutuamente y a veces luchan. En ese momento gobierna Atenas un hombre llamado Hipias. Es muy impopular entre los aristócratas atenienses que planean un golpe de estado y derrocan a Hipias con la ayuda de unos inesperados aliados: los espartanos. El problema de recibir ayuda de los espartanos es que después no se van a casa sin más. Ese era entonces el problema de los atenienses, cómo deshacerse de los espartanos. Así que se levantaron en armas y expulsaron a los espartanos de Atenas. Era el año 540 a.C., la misma época del inicio de la democracia ateniense. ¿Y cuál es el problema? Que inevitablemente debían esperar el contraataque de los espartanos. Atenas cree que necesita un aliado para defenderse de Esparta y busca la ayuda del imperio persa. Aquí vemos como un pequeño estado griego trata de aliarse con un estado mayor, el imperio persa, para protegerse de la agresión de otro estado, en este caso Esparta. Atenas envía un emisario a la provincia persa de Jonia, en la actual Turquía. En la corte del gobernador persa, el emisario pide la ayuda de Persia contra Esparta. El gobernador persa acepta, pero pone una condición: los atenienses deben hacer una ofrenda sagrada de tierra y agua. Pero los atenienses no entienden qué significa realmente una ofrenda de tierra y agua. Ellos piensan que están firmando un tratado como todos los que han hecho en el pasado con otras ciudades-estado griegas. Pero para los persas, aceptar tierra y agua significa que poseen Atenas. Se ha convertido en su colonia. Sin comprender realmente lo que están haciendo, los emisarios se someten al dominio persa. Todos los atenienses pagarán muy caro este error. Los griegos habían inventado la lógica, las matemáticas, la filosofía. Para ellos aquello no era más que un pequeño y estúpido ritual que en realidad no significaba nada. El problema era entonces el mismo que ahora. Cuando dos culturas diferentes llegan a un acuerdo, a veces ese acuerdo significa cosas diferentes para cada una, porque el contexto cultural en que se produce es diferente. Los atenienses se aseguran la protección de Persia, pero Esparta los ataca tan rápido que Atenas no tiene tiempo de avisar a su nuevo aliado.
Los atenienses luchan con más furia que nunca para conservar su nueva democracia. Impiden la invasión espartana por su cuenta. Esto es importante porque los atenienses habían pedido ayuda a los persas, pero no la han necesitado. Han derrotado a Esparta ellos solos. Ahora los atenienses creen que su acuerdo con los persas carece de valor y cometen el grave error de decírselo a los persas. Esto enfurece al emperador persa Darío I. Para Persia aquello significa poco más que una revuelta. Y Darío decide someter a Atenas. Los persas envían emisarios a Atenas y exigen el pago de los impuestos habituales. Los atenienses los arrojan a un pozo donde los dejan morir. Atenas ha escupido a la cara al imperio más poderoso del mundo. A lo largo de la historia, muchas alianzas han tenido consecuencias inesperadas, pero pocas tienen la magnitud del tratado entre Atenas y Persia. Si los atenienses no hubiesen pedido ayuda a los persas contra los espartanos, el mundo podría ser hoy un lugar totalmente diferente. Aquello desencadenó un conflicto entre Oriente y Occidente que durará siglos. Y la primera gran batalla es la de Maratón, donde más de 20.000 soldados persas de infantería, caballería y arqueros se están preparando para reducir Atenas a cenizas. El general ateniense Milcíades y sus 10.000 soldados de la infantería griega están claramente en inferioridad de condiciones, pero Milcíades tiene una ventaja. ¿Cómo compensar su inferioridad numérica con respecto a las tropas persas? La respuesta está, como casi siempre en la historia, el terreno. El terreno y el terreno. Ubicación, ubicación, ubicación. Los historiadores siguen debatiendo la ruta exacta que los persas debieron de seguir para ir de Maratón hasta Atenas. Algunos creen que bordearon la costa, una ruta que cruza el pantano de Brexiza. Cruzar el pantano era factible, pero entonces el ejército persa habría tenido un problema. Marchar como una columna para intentar llegar al camino con el ejército ateniense en su flanco, algo que en sí era una mala idea. La otra forma de llegar a Atenas es cruzar las montañas desde el valle de Brana. Si el ejército persa pretende invadir Atenas, ha de pasar por la entrada de ese valle, que no es demasiado ancha. Por tanto, Milcíades decide bloquear el valle y despliega sus tropas en la entrada del valle de Brana para impedir que los persas continúen avanzando. Milcíades ha situado su infantería en el valle como un corcho en una botella. La falange ateniense se compone de líneas de guerreros entrelazados fuertemente organizados. Pueden avanzar y retroceder con facilidad, pero no moverse lateralmente. La falange es una formación increíblemente eficaz para conservar el terreno y avanzar. Cada fila de hombres firmemente unidos utiliza los escudos superpuestos de la fila contigua para formar un muro blindado. Milcíades ancla sus flancos en las laderas de la colina y después tala árboles para situarlos también en los flancos. ¿Por qué lo hace? Sabe perfectamente que los puntos débiles de la falange griega son sus flancos. Siempre que ha sido derrotada lo ha sido por ataques por los flancos de otra falange, o principalmente por la caballería enemiga. En el valle, los flancos de la falange están bien protegidos. Para no depender únicamente del desnivel y las rocas, apila maleza, árboles y troncos para impedir cualquier ataque de la caballería enemiga. Gracias a esta logística, a la situación de sus tropas, ha eliminado a la caballería de la batalla. Es una maniobra brillante. Datis, el comandante persa, no se preocupa y prepara a su infantería. Durante 3 días los persas forman listos para la batalla, pero los griegos optan por no enfrentarse a ellos y permanecer en su zona de protección. Cada día sin luchar es una victoria. Su función es bloquear el camino para proteger Atenas. Por tanto, si los persas deciden quedarse allí durante varias semanas, a Milcíades le parecerá bien. Pero los persas no piensan igual.
Los persas, frustrados, por fin se lanzan al ataque. Los atenienses adoptan su posición de combate. Pero los persas no envían de inmediato su infantería. Antes lanzan una sobrecogedora lluvia de flechas. Los atenienses no tienen dónde ocultarse de los proyectiles. Año 490 a.C. Los griegos de Atenas se enfrentan a los poderosos persas en las llanuras de Maratón. Los persas atacan primero con una devastadora lluvia de flechas. Imaginen aquel muro de proyectiles ocultando literalmente el sol y cayendo sobre los atenienses. Pero los atenienses se sacuden las flechas de encima como si fuesen mosquitos. Miles de flechas persas, pero muy pocas bajas atenienses. A pesar de que los persas los doblan en número, los atenienses encabezados por el general Milcíades se burlan de ellos. Los persas tienen una misión: atravesar el muro de soldados griegos, marchar hasta Atenas y reducir la ciudad a cenizas. Nadie sabe exactamente lo que ocurre a continuación. Cada historiador tiene una teoría sobre lo que sucedió en Maratón y por qué. Y eso sucede porque solo disponemos de una fuente, el historiador griego Heródoto. El problema es que Heródoto no escribe objetivamente. Parece que escribe el primer blog de la historia. Combina hechos, mitos, anécdotas y rumores en una gran historia, pero nadie en su sano juicio cree que todo es verdad. Entonces, ¿quién atacó primero en Maratón y por qué? Desde la perspectiva ateniense no hay necesidad de atacar a nadie. Pero Datis, el comandante persa, está ansioso por entrar en combate. Tras el fallido ataque con proyectiles, solo hay una cosa que pueda hacer. Solo puede ordenar un asalto frontal. Tendrá que ser un combate cuerpo a cuerpo. 10.000 soldados de la infantería ligera persa cruzan a la carga la llanura de Maratón. Les espera la falange ateniense, un muro de bronce de lanzas y escudos. Medio millón de kilos de carne y huesos colisionan. El oplón ayuda a los atenienses a crear ese muro. El escudo griego llamado oplón es más que una tapa de cubo de basura mitificada. Es una innovación bélica revolucionaria. El oplón es un gran escudo circular de madera en forma de cuenco y recubierto de bronce. Puede resistir las flechas y los golpes de las espadas sin astillarse. Pero lo que lo hace realmente notable es la empuñadura, denominada argive. El soldado pasa su brazo por una abrazadera de cuero fijada en el centro del escudo y agarra un asa situada cerca del borde. Esto es importante porque le otorga mucho más control y mucha más fuerza con el escudo que la vieja correa fijada en el centro que no permitía aplicar mucha fuerza. Los atenienses logran detener la intensa carga de los persas. Ahora pasan al ataque. El arma principal de los atenienses es el dori o doru, una pesada lanza de madera de fresno. Mide más de 2 metros y tiene una afilada punta de hierro. El dori puede atravesar escudos y armaduras. No es una lanza para arrojar, sino para asestar al enemigo un golpe espantoso. En el siglo VI a.C., la mayoría de los guerreros atenienses visten una ligera armadura laminar hecha de tiras de lino y cuero entrelazadas. Sin embargo, algunos portan corazas pesadas y rígidas. Son placas de bronce esculpidas para simular un torso musculoso. Los
cascos de bronce con sus característicos penachos de crin protegen sus cabezas. Y las espinilleras la parte inferior de sus piernas. Con su uniforme de combate completo, los hoplitas van blindados de pies a cabeza. El problema de los persas en Maratón es que se enfrentan a una falange ateniense que no se dispersa durante la andanada de flechas. Además, la infantería ligera persa carece del apoyo habitual de la caballería, así que todo se reduce a espadas curvas y escudos de mimbre contra el muro de bronce de los atenienses. Datis, el comandante persa, ordena sucesivos ataques de la infantería ligera. Pero lo único que consigue es terminar clavados en el sólido muro de las lanzas atenienses. Los persas son implacables. La derrota no es una opción. Está en juego su prestigio imperial. ¿Qué demonios pudo haber hecho aquella insignificante y remota nación para insultar de tal modo al mayor imperio de la tierra? Para los persas, Maratón es mucho más que un simple tratado incumplido. También es un castigo por el apoyo ateniense a una revolución contra Persia producida en la cercana Jonia 10 años antes. Jonia era una colonia griega de Atenas que en el año 540 a.C. fue absorbida como una provincia del imperio persa. 40 años más tarde, en el año 500 a.C., un tirano local incitó un levantamiento. El pueblo de Jonia pidió ayuda a Atenas. Sus colonias consideraban a Atenas una especie de madre patria, y yo diría que Atenas también se consideraba así. Cuando sus colonias le pedían ayuda, enviaba tropas. Sin duda fue un error de primera magnitud, pero aquello fue probablemente lo que lo motivó todo. Desde luego, todo lo que sucedió después no puede explicarse por motivos prácticos. Los atenienses, junto a un contingente de Eritrea en la cercana Eubea, cruzan el mar Egeo para llegar a Jonia y atacan Sardes, la capital. Es otra ofensa ateniense que los persas nunca olvidarán. Año 500 a.C. 10 años antes de la batalla de Maratón, ha estallado una revuelta en Jonia. Varios contingentes griegos, incluido el de los atenienses, atacan Sardis, la capital jónica controlada por los persas, y la reducen a cenizas. La situación de Persia se complica, pues al mismo tiempo están combatiendo en la India, Egipto y Estitia. Los rebeldes jónicos asestan un duro golpe, pero su victoria no durará mucho. Los persas aumentaron el número de tropas y comenzaron a sofocar la revuelta jónica. Los atenienses, sabiendo que la discreción es la mejor parte del valor, regresaron a casa. Los eubeos hicieron lo mismo y la revuelta jónica, aunque aún perduró con distinta intensidad durante los siguientes 5 años, terminó por extinguirse y Persia recuperó la costa jónica. Pero el rey persa Darío está furioso y jura vengarse. Darío pide a su dios que le permita vengarse de Atenas. Incluso ordena que un sirviente se acerque a él 3 veces cada noche durante la cena y le susurre al oído: Señor, recuerde a los atenienses. Tiene problemas con Egipto y está en guerra con la India y Escitia, pero siempre tiene en mente vengarse de Atenas. El rey Darío intenta vengarse de los atenienses en el año 490 a.C., en Maratón. Pero hasta ahora los atenienses han sobrevivido a un ataque masivo de proyectiles persas. Y ahora se mantienen firmes contra la infantería ligera persa. El general Milcíades ha posicionado brillantemente su fuerza defensiva. Ha situado las falanges griegas de infantería pesada en un estrecho paso entre las montañas, bloqueando así la ruta hacia Atenas. Los persas habían elegido el campo de batalla acampando en Maratón, pero los atenienses habían elegido el terreno con el fin de obtener una ventaja. Es un viejo truco. Pero da resultado. La infantería ligera persa ni siquiera logra hacer mella en el muro ateniense.
La infantería ligera persa se retira, pero ahora Milcíades debe enfrentarse a las tropas de élite de la infantería pesada persa, los denominados inmortales. Los legendarios inmortales forman las tropas de asalto del imperio persa. Con el rostro oculto marchan a la batalla en completo silencio. Son la peor pesadilla de los atenienses. Además de su letal habilidad bélica, la presencia de los inmortales obliga a Milcíades a cambiar sus tácticas. Milcíades, a pesar de que ha preparado el campo de batalla con pericia para aprovechar cualquier posible ventaja, aún tiene algo en contra, y es la zona en la que se encuentra, que aunque es relativamente estrecha, sigue siendo demasiado ancha para las tropas de las que dispone. Lo que hace es debilitar su centro y desplazar las tropas adicionales. De esta manera, cuando analizamos el despliegue ateniense, vemos un ejército relativamente débil en el centro, pero con poderosas falanges a cada lado. Debilitar el centro de su falange es una apuesta muy arriesgada, pero no será la única de Milcíades. Decide adelantar sus tropas más allá de la protección del valle. Sabe que si se queda donde está cuando el centro sea atacado, cederá. Si eso ocurre, donde está no dispondrá de suficiente espacio para que las poderosas falanges de los extremos maniobren hacia el interior. No hay suficiente espacio, su situación en el terreno no se lo permite, así que tiene un problema táctico muy delicado. Milcíades debe hacer avanzar a sus tropas lo suficiente para que las falanges dispongan de espacio para maniobrar. Pero ¿cuánto puede alejarse Milcíades del valle? Si no se aleja lo suficiente, sus flancos no podrán maniobrar. Si se aleja demasiado, los persas podrían superar sus flancos y rodearlos. Está tomando estas decisiones sobre la marcha y no sabrá cuánto puede alejarse hasta que no haya vuelta atrás. Los inmortales se acercan. Milcíades tiene que decidirse. Ordena a sus tropas que cambien de posición. Heródoto nos dice que en Maratón los hoplitas griegos corren hacia la batalla por primera vez. ¿Por qué nunca lo habían hecho? Por el agotamiento. Los griegos llevan una armadura pesada y lanzas largas, y si corren consumen una gran cantidad de energía. Además, correr plantea otro problema con las propias falanges. Su fuerza radica en su cohesión. Si se debilita conforme avanzan, inmediatamente se vuelve vulnerable. En mi opinión, Heródoto describe un cambio de posición a la carrera, no un movimiento de combate a la carrera. Al recibir la orden, todos avanzarían unos 200 metros intentando en lo posible no perder la posición. Se detendrían y volverían a formar muy rápidamente. Así, en el momento de entrar en combate con los persas, las unidades estarían de nuevo en formación, con las filas listas para recibir la carga. Los historiadores discrepan sobre muchos aspectos de la batalla de Maratón, pero todos coinciden en lo que sucede a continuación, un violento cataclismo. Ambos ejércitos chocan en una espantosa vorágine de bronce y sangre. La batalla es tan intensa que algunos griegos hablan de visiones enloquecidas de guerreros fantasmales que se abren paso entre las líneas aniquilando hombres al azar. Pero la realidad es igual de aterradora. Los persas avanzan en tropel y los atenienses se ven obligados a retroceder. El centro está debilitado, no puede resistir el ataque persa y está a punto de ceder. Hacen que se repliegue hacia el valle. La presa hoplita está a punto de ceder y Atenas parece estar condenada. El centro de Milcíades está al borde del colapso, pero en los flancos sucede algo bien distinto. La táctica habitual de la infantería persa es situar sus unidades más fuertes en el centro y las más débiles en los flancos.
Lo hacen porque los flancos suelen recibir el apoyo de la caballería. Milcíades lo sabía y desvía sus propias tropas hacia los flancos. La caballería persa es inútil en ese terreno y los atenienses pueden abrir brecha en los debilitados flancos de los persas. El centro de la línea ateniense sigue perdiendo terreno, pero los flancos resisten. Heródoto nos dice que justo antes del colapso del centro, fueron arengados por sus oficiales y contraatacaron. Contraatacan lo suficiente para detener el avance enemigo por el centro. En ese momento, las poderosas falanges de los extremos se desplazan hacia el centro, atrapando a sus enemigos en una V. Y literalmente los aniquilan. En un audaz golpe de brillantez táctica, Milcíades ha dado un giro completo a la batalla contra los persas. La batalla de Maratón se ha convertido en un baño de sangre persa. Mientras mantiene sus flancos inmóviles, el general ateniense Milcíades ha hecho retroceder el centro de sus tropas, conduciendo a la infantería persa a una trampa mortal. Cercados por tres lados, no pueden maniobrar. Y el pánico cunde entre las tropas persas. Probablemente una de las causas de su pánico fue el propio caos de la batalla. Y algo que sucede a los hombres en combate sin importar lo bien entrenados que estén o lo disciplinados que sean. En ocasiones, el pavor se abre paso en su mente. Cuando eso sucede y el pánico cunde entre las tropas, todo ha terminado. No importa lo disciplinadas que sean las tropas, no hay forma de pararlo. Mueren más de 6.000 persas. Los atenienses pierden menos de 200 hombres. Uno de los caídos es Calímaco, el hombre cuyo voto deshizo el empate y llevó a los atenienses a la batalla. Hay quien considera Maratón como el primer ejemplo conocido de una maniobra de pinza o doble envolvimiento, pero no fue realmente así. Milcíades solo utiliza un contingente de tropas, no rodea completamente al enemigo. Los persas todavía disponen de una vía de retirada. Y la utilizan. Los persas huyen hacia la playa a la carrera. Es bastante improbable que los atenienses persiguieran de inmediato a los persas, porque los atenienses estarían completamente agotados. Lo más probable es que Milcíades y sus hombres descansasen hasta poder volver al ataque. Los persas tuvieron que tardar un tiempo considerable en recoger a sus heridos y sus caballos e intentar llevarlos hasta sus barcos. Podrían haber tardado varias horas, entre 8 y 10 horas. En ese tiempo los griegos pudieron descansar, formar de nuevo y empezar a, yo no diría a perseguir. Empezaron a marchar hacia la playa para obligar a los persas a huir. El combate estalla de nuevo cuando los soldados de la retaguardia persa intentan proteger la retirada. Los atenienses los aniquilan y capturan 7 de los barcos que intentan huir. Heródoto cuenta que un soldado agarra un bote con su mano izquierda y los persas se la cortan para huir. Sin inmutarse, agarra el bote con su mano derecha. También se la cortan. Entonces el soldado griego muerde el bote y trata de mantenerlo en la playa con sus dientes. Este es el tipo de hipérbole muy propia de Heródoto.
Los atenienses aniquilan a la infantería persa, pero el peligro aún no ha desaparecido. Los persas no ponen rumbo a Asia, se dirigen directamente hacia Atenas. Milcíades envía un mensajero griego desde Maratón hasta Atenas para que informe de la victoria. El ateniense recorre los 41,84 kilómetros que separan Maratón de Atenas, llega a la plaza del pueblo, levanta las manos y dice Nike, que significa victoria, y cae muerto, quizás de un ataque al corazón o un derrame cerebral. Desde entonces llamamos maratón a una carrera de 26 millas o 41,84 kilómetros, la distancia entre Atenas y Maratón. Pero mientras el mensajero recorre ese primer maratón, Milcíades se da cuenta de que la batalla aún no ha terminado. Cuando Milcíades se da cuenta de lo que pretenden los persas, envía otro mensajero a Atenas para alertarlos. A continuación, reúne sus tropas para regresar a la ciudad a marchas forzadas. Es difícil imaginar el cansancio de aquellos soldados de infantería en ese momento, pero si pretenden salvar Atenas, tienen que seguir adelante. Los atenienses marchan durante toda la noche. Es difícil saber cuánto tiempo necesitarían los barcos persas para llegar desde Maratón hasta Atenas. Tendrían que recorrer por mar unos 100 kilómetros. Un barco de la época podía hacerlo en unas 10 horas. Aunque todo dependía de las corrientes, las condiciones meteorológicas, el peso que transportaba el barco. También es posible que algunos de los barcos hubiesen partido con la caballería hacia Atenas un día o dos antes. Por lo tanto, Milcíades no está seguro de si ha ganado la batalla habiendo perdido la guerra. A la mañana siguiente, el comandante persa Datis entra en el puerto de Atenas con sus 600 barcos. En las murallas de la ciudad ve a Milcíades con todo el ejército ateniense. Datis analiza la situación. Comprende las dificultades que entraña un desembarco anfibio. Lo piensa mejor. Se vuelve hacia su timonel y le ordena dar media vuelta y regresar a Persia. Atenas sigue siendo libre. Cuando los barcos persas se alejan, la infantería ateniense puede por fin celebrar su asombrosa victoria en Maratón. Para conmemorar la victoria, los atenienses construyen uno de los edificios más famosos de la historia de la humanidad, el Partenón, un enorme templo en honor de la diosa Atenea. En sus paredes tallan 192 figuras, una por cada ateniense caído en Maratón. Tras la derrota en Maratón, Datis regresa a la corte del rey Darío. Hay quien opina que es ejecutado por su fracaso. Y aunque no hay pruebas de ello, eso es lo último que sabemos de Datis. Lo que sí sabemos es que Darío estaba furioso. Furioso porque, una vez más, aquel diminuto y bárbaro estado ha insultado al gran imperio persa y se ha salido con la suya. Darío jura que si vive lo suficiente se vengará de los atenienses, pero evidentemente no vivirá lo suficiente. La venganza por la derrota de los persas en Maratón recae en el hijo de Darío, Jerjes. 40 años después de Maratón viajará personalmente a Grecia para cumplir los deseos de su padre. La transmisión de este deseo de venganza contra Atenas desembocará 40 años después en una de las batallas legendarias de la historia bélica de Occidente. La heroica defensa de los 300 en el paso de las Termópilas. En las Termópilas, el gran comandante espartano Leónidas utilizará contra los persas las mismas tácticas que Milcíades había aplicado casi medio siglo antes en Maratón. Maratón es uno de esos momentos que definen la historia de Occidente. De hecho, define lo que es ser occidental y griego, o persa y oriental. No es el final de la historia. De hecho, es solo el comienzo de la misma. La batalla de Maratón dice al mundo de la antigüedad que Persia no es invencible y se convertirá en el grito de batalla de futuras rebeliones por todo el imperio. Grecia y Persia seguirán enfrentándose ocasionalmente durante los siguientes 100 años. Esa lucha hará que Grecia pase del anonimato a ocupar un lugar preponderante en la antigüedad.
Y todo comienza con la sangre derramada en la llanura de Maratón. Table es la empuñadura, denominada argive. El soldado pasa su brazo por una abrazadera de cuero fijada en el centro del escudo y agarra un asa situada cerca del borde. Esto es importante porque le otorga mucho más control y mucha más fuerza con el escudo que la vieja correa fijada en el centro, que no permitía aplicar mucha fuerza. Los atenienses logran detener la intensa carga de los persas. Ahora pasan al ataque. El arma principal de los atenienses es el dori o doru, una pesada lanza de madera de fresno. Mide más de 2 metros y tiene una afilada punta de hierro. El dori puede atravesar escudos y armaduras. No es una lanza para arrojar, sino para asestar al enemigo un golpe espantoso. En el siglo VI a.C., la mayoría de los guerreros atenienses visten una ligera armadura laminar hecha de tiras de lino y cuero entrelazadas. Sin embargo, algunos portan corazas pesadas y rígidas. Son placas de bronce esculpidas para simular un torso musculoso. Los cascos de bronce con sus característicos penachos de crin protegen sus cabezas. Y las espinilleras la parte inferior de sus piernas. Con su uniforme de combate completo, los hoplitas van blindados de pies a cabeza. El problema de los persas en Maratón es que se enfrentan a una falange ateniense que no se dispersa durante la andanada de flechas. Además, la infantería ligera persa carece del apoyo habitual de la caballería, así que todo se reduce a espadas curvas y escudos de mimbre contra el muro de bronce de los atenienses. Datis, el comandante persa, ordena sucesivos ataques de la infantería ligera. Pero lo único que consigue es terminar clavados en el sólido muro de las lanzas atenienses. Los persas son implacables. La derrota no es una opción. Está en juego su prestigio imperial. ¿Qué demonios pudo haber hecho aquella insignificante y remota nación para insultar de tal modo al mayor imperio de la tierra? Para los persas, Maratón es mucho más que un simple tratado incumplido. También es un castigo por el apoyo ateniense a una revolución contra Persia producida en la cercana Jonia 10 años antes. Jonia era una colonia griega de Atenas que en el año 540 a.C. fue absorbida como una provincia del imperio persa. 40 años más tarde, en el año 500 a.C., un tirano local incitó un levantamiento. El pueblo de Jonia pidió ayuda a Atenas. Sus colonias consideraban a Atenas una especie, deciden quedarse allí durante varias semanas. A Milcíades le parecerá bien, pero los persas no piensan igual. Los persas, frustrados, por fin se lanzan al ataque. Los atenienses adoptan su posición de combate. Pero los persas no envían de inmediato su infantería. Antes lanzan una sobrecogedora lluvia de flechas. Los atenienses no tienen dónde ocultarse de los proyectiles. Año 490 a.C. Los griegos de Atenas se enfrentan a los poderosos persas en las llanuras de Maratón. Los persas atacan primero con una devastadora lluvia de flechas. Imaginen aquel muro de proyectiles ocultando literalmente el sol y cayendo sobre los atenienses. Pero los atenienses se sacuden las flechas de encima como si fuesen mosquitos. Miles de flechas persas, pero muy pocas bajas atenienses. A pesar de que los persas los doblan en número, los atenienses encabezados por el general Milcíades se burlan de ellos. Los
Los persas tienen una misión: atravesar el muro de soldados griegos, marchar hasta Atenas y reducir la ciudad a cenizas. Nadie sabe exactamente lo que ocurre a continuación. Cada historiador tiene una teoría sobre lo que sucedió en Maratón y por qué. Y eso sucede porque solo disponemos de una fuente, el historiador griego Heródoto. El problema es que Heródoto no escribe objetivamente. Parece que escribe el primer blog de la historia. Combina hechos, mitos, anécdotas y rumores en una gran historia. Pero nadie en su sano juicio cree que todo es verdad. Entonces, ¿quién atacó primero en Maratón y por qué? Desde la perspectiva ateniense no hay necesidad de atacar a nadie. Pero Datis, el comandante persa, está ansioso por entrar en combate. Tras el fallido ataque con proyectiles, solo hay una cosa que pueda hacer. Solo puede ordenar un asalto frontal. Tendrá que ser un combate cuerpo a cuerpo. 10.000 soldados de la infantería ligera persa cruzan a la carga la llanura de Maratón. Que daría lugar a la batalla de Maratón. En el año 540 a.C., 50 años antes de la batalla de Maratón, dos ciudades-estado griegas, Atenas y Esparta, se enfrentan en campo abierto. La rivalidad entre Atenas y Esparta es como un derbi futbolístico, pero en este caso con lanzas. Buscan constantemente cualquier ventaja que puedan lograr sobre su rival. Pero mientras que la mayoría de sus batallas son meras disputas regionales, en una de ellas se verán involucrados los persas y desembocará en la batalla de Maratón. Atenas es conocida como la cuna de la democracia. Su vecino del oeste, Esparta, es totalmente diferente. Si los marines de los Estados Unidos tuviesen su propio país, sería Esparta. Entrenan constantemente. Armas, tácticas, armaduras, prácticamente es todo lo que hacen. Y la relación entre atenienses y espartanos es muy inestable. A veces se ayudan mutuamente y a veces luchan. En ese momento gobierna Atenas un hombre llamado Hipias. Es muy impopular entre los aristócratas atenienses que planean un golpe de estado y derrocan a Hipias con la ayuda de unos inesperados aliados: los espartanos. El problema de recibir ayuda de los espartanos es que después no se van a casa sin más. Ese era entonces el problema de los atenienses, cómo deshacerse de los espartanos. Así que se levantaron en armas y expulsaron a los espartanos de Atenas. Era el año 540 a.C., la misma época del inicio de la democracia ateniense. ¿Y cuál es el problema? Que inevitablemente debían esperar el contraataque de los espartanos. Atenas cree que necesita un aliado para defenderse de Esparta y busca la ayuda del imperio persa. Aquí vemos como un pequeño estado griego trata de aliarse con un estado mayor, el imperio persa, para protegerse de la agresión de otro estado, en este caso Esparta. Atenas envía un emisario a la provincia persa de Jonia, en la actual Turquía. En la corte del gobernador persa, el emisario pide la ayuda de Persia contra Esparta. El gobernador persa acepta, pero pone una condición: los atenienses deben hacer una ofrenda sagrada de tierra y agua. Pero los atenienses no entienden qué significa realmente una ofrenda de tierra y agua. Ellos piensan que están firmando un tratado como todos los que han hecho en el pasado con otras ciudades-estado griegas. Pero para los persas, aceptar tierra y agua significa que poseen Atenas. Se ha convertido en su colonia. Sin comprender realmente lo que están haciendo, o los matasen los escitas. Aquellos generales griegos no aceptaron su propuesta, pero los servicios de inteligencia de los persas se enteraron de la idea de Milcíades, y como podemos imaginar, aquello no les hizo demasiada gracia. Milcíades huye a Atenas, pero allí tampoco es bienvenido. Los atenienses aún recuerdan a Milcíades como un tirano y lo encarcelan a la primera oportunidad. 3 años después de su llegada a Atenas, Milcíades se enfrenta a la pena de muerte por tiranía, pero guarda un as en la manga. Sabe qué planean los persas. Y los persas se dirigen hacia Atenas para destruirla.
Los atenienses no solo perdonan la vida a Milcíades, además lo nombran general. Pero Milcíades tiene que plantearse qué destino es peor, la ejecución o ser destrozado por los guerreros persas. Milcíades decide hacer frente a las armas de los persas y en lugar de esconderse tras las murallas de Atenas, escoge enfrentarse a los persas en el campo de batalla. Pero la decisión final sobre si ha de combatir no depende de él. La democracia ateniense también rige en su ejército. Y cuando surge la discusión sobre qué hacer en Maratón, la decisión depende de un consejo formado por 10 generales. Atacar o retirarse y tratar de conseguir ayuda de otras ciudades-estado griegas. El resultado de la votación es un empate. El voto decisivo corresponde a un hombre llamado Calímaco. Es el polemarca, un puesto simbólico del ejército ateniense. Milcíades explica apasionadamente a Calímaco: de ti depende que Atenas sea condenada a la esclavitud o se convierta en el mayor de todos los estados griegos. Si no luchamos, la democracia se resquebrajará y nos convertiremos en una presa fácil para los persas. Y convence a Calímaco, que vota a favor del ataque. Milcíades consigue su guerra. Dirige a todo el ejército ateniense, unos 10.000 hombres, 42 kilómetros hacia el este, hacia la llanura de Maratón. Milcíades parece tenerlo todo en contra. El ejército persa es colosal. 2 veces mayor que el ateniense. 20.000 soldados de infantería, 3.000 arqueros, 2.000 soldados de caballería. Milcíades analiza la situación y percibe de... Mueren más de 6.000 persas. Los atenienses pierden menos de 200 hombres. Uno de los caídos es Calímaco, el hombre cuyo voto deshizo el empate y llevó a los atenienses a la batalla. Hay quien considera Maratón como el primer ejemplo conocido de una maniobra de pinza o doble envolvimiento, pero no fue realmente así. Milcíades solo utiliza un contingente de tropas, no rodea completamente al enemigo. Los persas todavía disponen de una vía de retirada. Y la utilizan. Los persas huyen hacia la playa a la carrera. Es bastante improbable que los atenienses persiguieran de inmediato a los persas, porque los atenienses estarían completamente agotados. Lo más probable es que Milcíades y sus hombres descansasen hasta poder volver al ataque. Los persas tuvieron que tardar un tiempo considerable en recoger a sus heridos y sus caballos e intentar llevarlos hasta sus barcos. Podrían haber tardado varias horas, entre 8 y 10 horas. En ese tiempo los griegos pudieron descansar, formar de nuevo y empezar a, yo no diría a perseguir. Empezaron a marchar hacia la playa para obligar a los persas a huir. El combate estalla de nuevo cuando los soldados de la retaguardia persa intentan proteger la retirada. Los atenienses los aniquilan y capturan 7 de los barcos que intentan huir. Heródoto cuenta que un soldado agarra un bote con su mano izquierda y los persas se la cortan para huir. Sin inmutarse, agarra el bote con su mano derecha. También se la cortan. Entonces el soldado griego muerde el bote y trata de mantenerlo en la playa con sus dientes. Este es el tipo de hipérbole muy propia de Heródoto. Los atenienses aniquilan a la infantería persa, pero el peligro aún no ha desaparecido. Los persas no ponen rumbo a Asia, se dirigen directamente hacia Atenas. Milcíades envía un mensajero griego desde Maratón hasta Atenas para que informe de la victoria.
El ateniense recorre los 41,84 kilómetros que separan Maratón de Atenas, llega a la plaza del pueblo, levanta las manos y dice Nike, que significa victoria, y golpe, pero su victoria no durará mucho. Los persas aumentaron el número de tropas y comenzaron a sofocar la revuelta jónica. Los atenienses, sabiendo que la discreción es la mejor parte del valor, regresaron a casa. Los eubeos hicieron lo mismo y la revuelta jónica, aunque aún perduró con distinta intensidad durante los siguientes 5 años, terminó por extinguirse y Persia recuperó la costa jónica. Pero el rey persa Darío está furioso y jura vengarse. Darío pide a su dios que le permita vengarse de Atenas. Incluso ordena que un sirviente se acerque a él 3 veces cada noche durante la cena y le susurre al oído: Señor, recuerde a los atenienses. Tiene problemas con Egipto y está en guerra con la India y Escitia, pero siempre tiene en mente vengarse de Atenas. El rey Darío intenta vengarse de los atenienses en el año 490 a.C., en Maratón. Pero hasta ahora los atenienses han sobrevivido a un ataque masivo de proyectiles persas. Y ahora se mantienen firmes contra la infantería ligera persa. El general Milcíades ha posicionado brillantemente su fuerza defensiva. Ha situado las falanges griegas de infantería pesada en un estrecho paso entre las montañas, bloqueando así la ruta hacia Atenas. Los persas habían elegido el campo de batalla acampando en Maratón, pero los atenienses habían elegido el terreno con el fin de obtener una ventaja. Es un viejo truco. Pero da resultado. La infantería ligera persa ni siquiera logra hacer mella en el muro ateniense. La infantería ligera persa se retira, pero ahora Milcíades debe enfrentarse a las tropas de élite de la infantería pesada persa, los denominados inmortales. Los legendarios inmortales forman las tropas de asalto del imperio persa. Con el rostro oculto marchan a la batalla en completo silencio. Son la peor pesadilla de los atenienses. Además de su letal habilidad bélica, la presencia de los inmortales obliga a Milcíades a cambiar sus tácticas. Milcíades, a pesar de que ha preparado el campo de batalla con pericia para aprovechar cualquier posible ventaja, aún tiene algo en contra, y es la zona en la que se encuentra, que aunque es relativamente estrecha, sigue siendo demasiado ancha para las tropas de las que dispone. Lo que hace, tiene problemas con Egipto y está en guerra con la India y Escitia, pero siempre tiene en mente vengarse de Atenas. El rey Darío intenta vengarse de los atenienses en el año 490 a.C., en Maratón. Pero hasta ahora los atenienses han sobrevivido a un ataque masivo de proyectiles persas. Y ahora se mantienen firmes contra la infantería ligera persa. El general Milcíades ha posicionado brillantemente su fuerza defensiva. Ha situado las falanges griegas de infantería pesada en un estrecho paso entre las montañas, bloqueando así la ruta hacia Atenas. Los persas habían elegido el campo de batalla acampando en Maratón, pero los atenienses habían elegido el terreno con el fin de obtener una ventaja. Es un viejo truco. Pero da resultado. La infantería ligera persa ni siquiera logra hacer mella en el muro ateniense. La infantería ligera persa se retira, pero ahora Milcíades debe enfrentarse a las tropas de élite de la infantería pesada persa, los denominados inmortales. Los legendarios inmortales forman las tropas de asalto del imperio persa. Con el rostro oculto marchan a la batalla en completo silencio. Son la peor pesadilla de los atenienses. Además de su letal habilidad bélica, la presencia de los inmortales obliga a Milcíades a cambiar sus tácticas.
Milcíades, a pesar de que ha preparado el campo de batalla con pericia para aprovechar cualquier posible ventaja, aún tiene algo en contra, y es la zona en la que se encuentra, que aunque es relativamente estrecha, sigue siendo demasiado ancha para las tropas de las que dispone. Lo que hace es debilitar su centro y desplazar las tropas adicionales. De esta manera, cuando analizamos el despliegue ateniense, vemos un ejército relativamente débil en el centro, pero con poderosas falanges a cada lado. Debilitar el centro de su falange es una apuesta muy arriesgada, pero no será la única de Milcíades. Decide adelantar sus tropas más allá de la protección del valle. Sabe que si se queda donde está cuando el centro sea atacado, cederá. Si eso ocurre, donde está no dispondrá de suficiente espacio para que las poderosas falanges de los extremos maniobren hacia el interior. La batalla por primera vez. ¿Por qué nunca lo habían hecho? Por el agotamiento. Los griegos llevan una armadura pesada y lanzas largas, y si corren consumen una gran cantidad de energía. Además, correr plantea otro problema con las propias falanges. Su fuerza radica en su cohesión. Si se debilita conforme avanzan, inmediatamente se vuelve vulnerable. En mi opinión, Heródoto describe un cambio de posición a la carrera, no un movimiento de combate a la carrera. Al recibir la orden, todos avanzarían unos 200 metros intentando en lo posible no perder la posición. Se detendrían y volverían a formar muy rápidamente. Así, en el momento de entrar en combate con los persas, las unidades estarían de nuevo en formación, con las filas listas para recibir la carga. Los historiadores discrepan sobre muchos aspectos de la batalla de Maratón, pero todos coinciden en lo que sucede a continuación, un violento cataclismo. Ambos ejércitos chocan en una espantosa vorágine de bronce y sangre. La batalla es tan intensa que algunos griegos hablan de visiones enloquecidas de guerreros fantasmales que se abren paso entre las líneas aniquilando hombres al azar. Pero la realidad es igual de aterradora. Los persas avanzan en tropel y los atenienses se ven obligados a retroceder. El centro está debilitado, no puede resistir el ataque persa y está a punto de ceder. Hacen que se repliegue hacia el valle. La presa hoplita está a punto de ceder y Atenas parece estar condenada. El centro de Milcíades está al borde del colapso, pero en los flancos sucede algo bien distinto. La táctica habitual de la infantería persa es situar sus unidades más fuertes en el centro y las más débiles en los flancos. Lo hacen porque los flancos suelen recibir el apoyo de la caballería. Milcíades lo sabía y desvía sus propias tropas hacia los flancos. La caballería persa es inútil en ese terreno y los atenienses pueden abrir brecha en los debilitados flancos de los persas. El centro de la línea ateniense sigue perdiendo terreno, pero los flancos resisten. Heródoto nos dice que justo antes del colapso del centro, fueron arengados por sus oficiales y contraatacaron. Los que no son aniquilados son esclavizados. El agresor es la infantería pesada del poderoso imperio persa. Les llaman los inmortales. Las víctimas son los habitantes de la isla de Eubea, en la ciudad griega de Eritrea. 600 barcos de guerra persas habían cruzado el mar Egeo, arrasando las islas griegas que encontraban a su paso. Pero Eubea no es su destino final. Se dirigen a Atenas. Su objetivo, destruirla por completo.
Recorrieron el Mediterráneo oriental saltando de isla en isla durante su campaña, algo muy parecido a lo que los Estados Unidos hicieron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron invadiendo islas pequeñas y convirtiéndolas en bases logísticas para lograr una posición desde la que poder atacar a Atenas. Nada detiene a la máquina de guerra persa. Desde Eritrea se dirigen a Atenas. Los persas pueden merendarse cualquier ciudad del tamaño de Atenas. Están tan seguros de su éxito que van cargando sus barcos con mármol para poder construir un monumento de la victoria cuando hayan reducido a Atenas a cenizas. El imperio persa es enorme. Sus fronteras se extienden desde el río Indo, en la India, hasta el río Nilo, en Egipto. Persia era el mayor imperio que la historia había conocido, no solo en términos geográficos, sino también demográficos, millones de personas. Y era una de las culturas más avanzadas en materias como arquitectura, escritura, diseño. Era un imperio multinacional. El imperio persa integraba más nacionalidades y religiones de las que hubiesen existido antes en cualquier otro imperio. Por el contrario, Atenas es solo una más entre las heterogéneas ciudades-estado griegas. La Grecia actual, en aquella época, no era una nación, sino numerosas ciudades-estado. Desde Macedonia en el norte hasta Atenas, Corinto o Esparta. Todos esos estados cuyos nombres van apareciendo en la historia. Cada ciudad-estado era una sociedad independiente, tenía sus propias tierras, su propio ejército. Pero a bordo de su buque de guerra, el comandante persa Dati solo tiene en mente una de esas ciudades-estado, Atenas. Está tan seguro de que logrará destruir esa histórica ciudad que su única preocupación es cómo va a destruirla. Una posibilidad es atacar Atenas directamente desde el mar, pero es un poco complicado. Atenas entienden que significa realmente una ofrenda de tierra y agua. Ellos piensan que están firmando un tratado como todos los que han hecho en el pasado con otras ciudades-estado griegas. Pero para los persas, aceptar tierra y agua significa que poseen Atenas. Se ha convertido en su colonia. Sin comprender realmente lo que están haciendo, los emisarios se someten al dominio persa. Todos los atenienses pagarán muy caro este error. Los griegos habían inventado la lógica, las matemáticas, la filosofía. Para ellos aquello no era más que un pequeño y estúpido ritual que en realidad no significaba nada. El problema era entonces el mismo que ahora. Cuando dos culturas diferentes llegan a un acuerdo, a veces ese acuerdo significa cosas diferentes para cada una, porque el contexto cultural en que se produce es diferente. Los atenienses se aseguran la protección de Persia, pero Esparta los ataca tan rápido que Atenas no tiene tiempo de avisar a su nuevo aliado. Los atenienses luchan con más furia que nunca para conservar su nueva democracia. Impiden la invasión espartana por su cuenta. Esto es importante porque los atenienses habían pedido ayuda a los persas, pero no la han necesitado. Han derrotado a Esparta ellos solos. Ahora los atenienses creen que su acuerdo con los persas carece de valor y cometen el grave error de decírselo a los persas. Esto enfurece al emperador persa Darío I. Para Persia aquello significa poco más que una revuelta. Y Darío decide someter a Atenas. Los persas envían emisarios a Atenas y exigen el pago de los impuestos habituales. Los atenienses los arrojan a un pozo donde los dejan morir. Atenas ha escupido a la cara al imperio más poderoso del mundo. A lo largo de la historia, muchas alianzas han tenido consecuencias inesperadas, pero pocas tienen la magnitud del tratado entre Atenas y Persia. Si los atenienses no hubiesen pedido ayuda a los persas contra los espartanos, el mundo podría ser hoy un lugar totalmente diferente. Aquello desencadenó un conflicto entre Oriente y Occidente que durará siglos. Y la primera gran batalla es la de Maratón, donde más de 20.000 soldados persas de infantería, caballería y arqueros se están preparando para reducir Atenas a cenizas. El general ateniense Milcíades y sus 10.000 soldados de la infantería griega están claramente en inferioridad de condiciones, pero Milcíades tiene una ventaja.
¿Cómo compensar su inferioridad numérica con respecto a las tropas persas? La respuesta está, como casi siempre en la historia, el terreno.